La presión intracraneal en adultos es de 7 a 15 milímetros de mercurio. ¿Alguien sabe más o menos a cuánto equivale eso en centímetros de agua? Hay una regla, pero no se puede ver tan claro, ¿no? Pero más o menos equivale a 10 a 20 centímetros de agua. 7 milímetros de mercurio más o menos equivalen a 10 centímetros de agua. Entonces, más o menos con eso pueden hacer sus equivalencias. Clásicamente se considera que en pacientes pediátricos la presión intracraneal es menor, llegando incluso a valores cercanos al cero en neonatos. Pero ya vamos a ver en las siguientes diapositivas que la evidencia empírica muestra que esto no es tan cierto. De hecho, el mismo valor normal de la presión intracraneal puede ser ligeramente diferente, un poco menor a lo que estamos planteando como concepto clásico. Pero esto solamente para tenerlo como referencia y para que tengan en cuenta que hay varios factores que pueden influir sobre la misma medición de la presión intracraneal. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos los resultados de una revisión sistemática donde se hacen las comparaciones entre si se mide la presión intracraneal directamente en el ventrículo o a través de una punción lumbar, que es la denominada presión de apertura, que también puede ser diferente si el paciente está en decúbito dorsal o en decúbito lateral, o en algunos casos con cierta elevación de la cabecera. Y bueno, todo esto va a influir sobre el resultado final de la medición de la presión intracraneal, y es lo que dificulta un poco quizás homogenizar la evidencia, siendo necesario en algunos casos hacer algunas conversiones, asumiendo algunas diferencias fijas en los valores obtenidos. Quizás sería más fácil ver las tendencias más que valores puntuales, como pueden ver en este gráfico. Por ejemplo, respecto a la edad, la presión intracraneal tiende a ser mayor en personas jóvenes e ir disminuyendo conforme se avanzan años. Aquí tenemos un gráfico, digamos, un poco más resumido sobre la tendencia. Si vemos en la sección de adultos, a partir más o menos de los 18 o 20 años, vamos a ver que sí se mantiene esa tendencia, no ir reduciendo la presión conforme se avanza en edad. Pero en los primeros años de vida sí hay una progresión ascendente. Más o menos hacia los 4 o 5 años es que se puede ver el incremento de la presión intracraneal, desde un valor promedio de alrededor de 8 milímetros de mercurio en neonatos hasta un, digamos, pico promedio más o menos de 13 a 14 milímetros de mercurio, y después de eso se empieza a descender de forma más acelerada en los primeros años y ya en la etapa adulta de forma un poco más pausada. Y bueno, como les digo, esto nos sirve más que como valores referenciales puntuales, como una tendencia, ¿no? Para saber más o menos cuál es la orientación que tiene la presión intracraneal en función de la edad. También existen otros factores que pueden alterar la presión intracraneal, además de la edad. El sexo es ligeramente mayor en varones que en mujeres. El índice de masa corporal también incrementa la presión intracraneal. Aquí tenemos otro gráfico donde más o menos se observa esa relación, llegando, digamos, a valores tan bajos como más o menos unos 5 a 6 milímetros de mercurio, con un índice de masa corporal de 15 o menos. En el rango de obesidad, a partir de 30, vemos que la presión intracraneal en promedio empieza, digamos, parte de un promedio de 9 milímetros de mercurio, pudiendo llegar hasta por encima de 12 milímetros de mercurio en promedio, con un índice de masa corporal de 50, que también son un poco exagerados, ¿no? La gran mayoría de pacientes va a estar en el rango que es, digamos, un poco más estable, estacionario, pero si nos vamos a los extremos sí vamos a ver que va a haber variaciones importantes. Y finalmente, quizás el que tiene los cambios más marcados en la presión intracraneal es la elevación de la cabecera. Más o menos lo podemos ver en este gráfico, en el cual tenemos en el eje Y la presión intracraneal y en el eje X la angulación, la altura de la cabecera. Un ángulo de 0 grados, con el paciente en decúbito dorsal, neutro. En promedio la presión intracraneal va alrededor de los 10 milímetros de mercurio.
pero conforme vamos elevando la cabecera, esta presión va cayendo, haciéndose incluso negativa cuando se llega al ángulo de 90 grados. Y incluso podemos ver que cuando se negativiza la cabecera, o sea, se pone el paciente en el muro, vemos que la presión intracraneal puede ascender. Y eso es también lo que vemos en este gráfico. Y de hecho se ha descrito que hay dos fases de variación en la presión intracraneal conforme se eleva la cabecera. Hasta los 30-45 grados se mantiene un descenso sostenido, proporcional, y después se llega a una meseta entre los 45 y los 90 grados. O sea, más o menos a partir de esa altura ya no se observa caídas importantes de la presión intracraneal, pero sí se puede mantener, como se ve en el gráfico, presiones negativas. Hay algunos casos en los que se ha medido hasta menos 5, menos 6 milímetros de mercurio, estando el paciente de pie. Y bueno, esto, si uno ve la parte patológica, puede resultar contraintuitivo, porque vemos pacientes, por ejemplo, portadores de erosiones ventriculoperitoneales, los que manejan presiones bajas, que generalmente están en el rango de 8 a 10, 12 milímetros de mercurio, hacen problemas de sobredrenaje. O sea que es como que hubiera una negativización de la presión, y se forman coágulos en la convexidad del cerebro, que son los hematomas subdurales. A pesar de que es un valor por encima de 0, ¿no? Y vemos que en condiciones normales un adulto saludable puede llegar a tener presiones negativas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la diferencia entre tener un espacio cerrado, como es el paciente intracraneal en condiciones normales, o un espacio con una abertura, una comunicación, que es el tren de elevación ventricular. Y esto hace que se generen estas diferencias. Entonces, ya conociendo un poco sobre lo que es la presión intracraneal, podemos definir la hipertensión endocraneal. La definición es sencilla, en realidad tenemos básicamente dos parámetros. El parámetro de la presión intracraneal, que en adultos se ha establecido en 22 milímetros de mercurio. Inicialmente se manejaba 20 milímetros de mercurio, pero se ha ido ascendiendo el punto de corte. En niños todavía se trabaja con 20 milímetros de mercurio. La última guía es ya hace de unos 7 años ya para ahora 2026. Y en realidad lo que está establecido en niños es básicamente una extrapolación de lo que se ve en adultos. Y como vimos en las diapositivas iniciales, probablemente incluso en niños el punto de corte sea un poco más alto, si no estamos trabajando con 22 milímetros de mercurio, ¿no? Pero al menos en función de lo que dicen las guías, para niños el punto de corte es de 20 milímetros de mercurio. Y tenemos el otro parámetro del tiempo, que es importante por lo que podemos ver en este gráfico. No es lo mismo una presión intracraneal, digamos, ligeramente por encima del punto de corte, pero sostenida en el tiempo, que un único pico aislado de una presión que puede llegar a ser mucho más alta, pero que tiene una duración de solamente unos segundos o quizás unos minutos, ¿no? Que incluso podría observarse en condiciones fisiológicas, como podría ser fisiológicas entre comillas, ¿no? Como un paciente que está vomitando, o un paciente que está haciendo, no sé, algún esfuerzo físico, ejercicio con prensa abdominal, o estornudando, ¿no? En los cuales es de esperar que sobre la presión intracraneal probablemente supere este punto de corte, pero ocurre por un periodo muy breve. Y también lo otro que podemos destacar es que, como hemos mencionado inicialmente, si consideramos un valor normal de la presión intracraneal entre 7 y 15 milímetros de mercurio, y la hipertensión intracraneal la definimos recién a partir de los 20 milímetros de mercurio, hay un espacio que no es normal, pero tampoco llega a ser patológico, digamos, ¿no? Al menos no en el sentido de lo que está definido en las guías. Y esto podemos interpretarlo uno como una flexibilidad hacia las variaciones entre persona y persona que puede haber para la presión intracraneal. Y dos, sobre todo, el hecho de que salgamos del rango normal no necesariamente implica que el paciente necesita un tratamiento, al menos no en los primeros momentos, ¿no? Y la definición de hipertensión intracraneal con estos puntos de corte está establecida básicamente para indicarnos que a partir de este punto sí se requiere un tratamiento. Quizás en esta transición podemos
si es que se observa, solamente monitorizar al paciente o quizás pedir algunos estudios complementarios para verificar si hay realmente un cuadro patológico o no. Y en estos gráficos podemos ver la importancia de la relación, no solamente de la intensidad de la lesión, o sea, del grado del nivel de presión intracraneal, sino también de su duración, de su sostenimiento en el tiempo. Vemos que valores de la presión intracraneal quizás solo ligeramente por encima del punto de corte, pero sostenidos por mucho tiempo, pueden cambiar el pronóstico del paciente. Aquí en este gráfico el lado rojo es el lado de resultado desfavorable y el lado azul es el lado de resultado favorable, o sea, el estado funcional del paciente, ¿no? Esto es el desarrollo de pacientes con traumatismo encefalocraneal. Entonces, picos de presión intracraneal de 25 a 30 milímetros de mercurio, basta que estén sostenidos por quizás 5 a 10 minutos para cambiar el pronóstico del paciente. Pero también con valores de alrededor de 15 milímetros de mercurio, por ejemplo, si se mantienen en ese nivel por un periodo de algunas horas, también podemos llegar a observar un resultado desfavorable en el paciente. Y bueno, ya teniendo estos parámetros de referencia, vale la pena comenzar un poco sobre las causas de hipertensión intracraneal. En general, y bueno, quizás convenga adelantarnos un poco a lo que es la doctrina de Monro-Kelly. Tenemos en consideración uno que el espacio intracraneal, al menos en adultos, es un espacio cerrado cuyo volumen va a ser invariable, ¿no? Al menos en un corto plazo. Esto implica que si hay una lesión que ocupa un espacio dentro del cráneo, pues necesariamente se va a tener que desplazar alguno de los otros componentes para que esto ocurra. Y los componentes que tenemos en el espacio intracraneal son básicamente tres: el parénquima cerebral, el componente sanguíneo en sus compartimentos arterial y venoso, y el líquido cefalorraquídeo. El primero que se va a desplazar es el líquido cefalorraquídeo cuando hay una lesión con efecto de masa. Posteriormente se va desplazando la sangre venosa, luego la sangre arterial y bueno, eventualmente el parénquima cerebral. Entonces, las causas de hipertensión intracraneal van a referirse principalmente a si la lesión surge de alguno de estos componentes o si es un cuerpo completamente diferente, ¿no? Y así tenemos que puede haber cuadros de hipertensión intracraneal por incremento del componente sanguíneo, sea por una cuestión de hiperflujo sanguíneo arterial, que se observa en realidad muy raramente, principalmente en contextos en los cuales se ha mantenido un flujo disminuido en el cerebro, generalmente de tipo crónico, como puede ser la presencia de un shunt arteriovenoso, las denominadas malformaciones arteriovenosas, y al cerrar, al eliminar este shunt con el tratamiento, se genera un estado de hiperperfusión en el parénquima cerebral circundante, porque ya la circulación está adaptada para el flujo sanguíneo incrementado que recibía el shunt, ¿no? Y al no tener este shunt, pues esa sangre se redirige a las otras áreas del cerebro y puede producir un cuadro congestivo en el parénquima cerebral que puede llegar a producir un cuadro de hipertensión intracraneal. El incremento del componente venoso es básicamente por obstrucción del drenaje, como puede ser en lesiones estenóticas o en cuadros de trombosis venosa cerebral. Respecto al componente parenquimal, vamos a hablar en términos general de las masas como pueden ser tumores, que bueno, no necesariamente derivan del componente parenquimal. Hay algunos tumores como los meningiomas, ¿no?, que derivan de las membranas meningias, o algunos tumores óseos incluso que pueden generar una compresión del componente intracraneal. Y también directamente de lo que es el parénquima cerebral por un tema de edema, que puede ser en el contexto de una lesión infecciosa, por los accesos cerebrales. Hay algunos cuadros de infecciones virales incluso, encefalitis o meningoencefalitis, que al menos si uno revisa la literatura puede encontrar que en algunos casos incluso se trata como una craniotomía descompresiva, ¿no?, por el grado de efecto de masa que es el edema. El edema también lo podemos ver en lesiones traumáticas circundantes a las zonas hemorrágicas, o
ocasionalmente solamente como una lesión inflamatoria sin que haya sangrado. También circundante a las lesiones tumorales. Hay tumores que van a producir más edema que otros, pero casi siempre una lesión tumoral se asocia a cierto grado de edema en el parénquima cerebral adyacente. Y bueno, como se menciona aquí viendo el detalle, también en algunos casos de intoxicación, ¿no? Principalmente en la encefalopatía de hipertensión intracraneal por incremento de este componente. Independientemente de cuál es la etiología, el manejo de la hipertensión intracraneal, bueno, ciertamente si hay una etiología que es reversible, pues parte del tratamiento es revertir la causa, ¿no? Si es una hidrocefalia, hacer una derivación del líquido cefalorraquídeo. Si es un tumor, resecar el tumor. Si es por edema, bueno, hay algunos medicamentos que pueden controlar, reducir el edema. Si es un absceso, bueno, el drenaje del absceso. Si es un hematoma, la evacuación, el drenaje del hematoma. Entonces, cuando tenemos un tratamiento directo para la causa primaria, bueno, lo ideal es en realidad tratar la causa primaria, ¿no? Antes de dar medicamentos o tratamientos que traten indirectamente el cuadro y se evoquen solamente a lo que es la hipertensión intracraneal. Pero en muchos casos no es factible o no se logra, digamos, un efecto completo solamente con el tratamiento de la lesión primaria. O en algunos casos hay un periodo en el cual todavía los componentes intracraneales pues, tienen que pasar por una etapa de recuperación, de adaptación, para lograr una disminución completa de la hipertensión intracraneal. Entonces hay circunstancias en las cuales, o a veces son pacientes que están todavía con el cuadro evolutivo y pues hay un periodo en el cual tenemos que esperar a ver cómo progresa la enfermedad para decidir el tratamiento final. Entonces en estos escenarios pues el tratamiento se aboca más a la hipertensión intracraneal que directamente a la lesión, o en todo caso es un complemento. Y durante mucho tiempo se estudió bastante lo que es la monitorización continua de la presión intracraneal, que es lo que podemos ver en estos gráficos. Y aquí destaca, digamos, el detalle de que conforme incrementamos la resolución temporal de las mediciones, vamos a empezar a ver, digamos, unas diferencias, unas oscilaciones en el nivel de presión intracraneal, llegando eventualmente a ver la onda de presión intracraneal, que es la secuencia de picos que presenta el valor de la presión intracraneal en relación con los latidos cardíacos. Cada pico, digamos, que vemos en este gráfico corresponde a un latido cardíaco. Y esta onda de la presión intracraneal normalmente tiene estos tres picos, los que están marcados aquí como P1, P2, P3. El correlato fisiopatológico de todos estos puntos probablemente es más adecuado verlo en el contexto de neurointensivismo, o sea, ya cuando se maneja en el tema de especialidad. Por ahora, como pregrado, es suficiente con que sepan que existen variaciones en función del tiempo que pueden ser normales en la presión intracraneal, que hay una variación normal en relación con el latido cardíaco, pero también hay otras variaciones en el tiempo, como puede ser el esfuerzo respiratorio, las diferencias en el estado de vigilia y sueño, cursos incluso de enfermedad como la fiebre, la misma hipertensión intracraneal, taquicardia, que pueden incrementar la presión intracraneal. Digamos, por un periodo de tiempo más allá de lo que corresponde solamente al latido cardíaco. Y eso incluso tiene una clasificación especial en el contexto de las ondas de Lundberg, pero bueno, eso ya para el manejo del paciente al menos no es tan relevante. Lo que es importante que conozcan como concepto general es que esta forma de onda de presión intracraneal también es importante en la evolución de un paciente con hipertensión intracraneal, llegando incluso a ver casos en los cuales incluso el pico más alto de presión intracraneal puede todavía estar dentro de un rango no patológico, o sea, digamos por debajo de 20 milímetros de mercurio, y sin embargo el paciente está cursando con un cuadro de deterioro y está en riesgo de un resultado funcional desfavorable, solamente porque ya está surgiendo alteraciones en la onda de presión intracraneal. Y es que hay que entender que esta onda de presión intracraneal no varía solamente en función de la
del valor mismo de la presión intracraneal, sino también de la respuesta, digamos, la capacidad que tiene el tejido cerebral de albergar los cambios de la presión en función, bueno, asociados al latido cardíaco, ¿no? Y esta respuesta, digamos, capacidad de tolerar estos cambios en el volumen, es lo que se conoce como la compliancia intracraneal. En general, vamos a ver que conforme incrementa la presión intracraneal, bueno, la relación con efecto de masa, la presión intracraneal, va a haber una alteración de las ondas de pulso. Pero como les mencionaba, no necesariamente las alteraciones más importantes van a verse solamente en los valores de presión intracraneal más altos. Entonces terminan siendo parámetros correlacionados, pero puede haber casos en los cuales uno sea patológico y el otro todavía normal, y aún así tener un paciente que merite tratamiento de la hipertensión intracraneal. Y para eso es importante el concepto de la compliancia intracraneal, la compliancia cerebral. La compliancia se refiere a la capacidad del cerebro de tolerar cambios en el volumen. Para entenderlo, quizás de forma más clara, vamos a hablar del volumen de la lesión. Estos cambios inicialmente van a ser bien tolerados, puede haber variaciones importantes del volumen de la lesión, sin que incremente mucho la presión intracraneal, porque como les mencionaba por Monro-Kelly, inicialmente hay todavía componentes que se pueden desplazar fuera del espacio intracraneal, el líquido cefalorraquídeo, el componente sanguíneo, y entonces el desplazamiento de estas estructuras es lo que permite que dentro del espacio intracraneal se pueda albergar una lesión de cierto volumen sin que haya un incremento importante en la presión intracraneal. Pero conforme va incrementando más el volumen de la lesión, es de esperar que la tolerancia, la capacidad del cerebro de movilizar estos componentes líquidos pues va a ser cada vez menor. Por tanto, la tolerancia a estos cambios de volumen va a ser menor, y conforme llegamos a los extremos va a empezar a incrementarse la presión intracraneal, llegando a un punto en el cual el paciente, digamos para tener una concepción más coloquial, está a punto de colapsar, ¿no? Y sí nos ha pasado en algunos casos. Por ejemplo, tenemos pacientes con hematomas sudorales crónicos que en realidad albergan volúmenes importantes de hematoma, muchas veces volúmenes que en condiciones agudas son incompatibles con la vida, y sin embargo los pacientes se mantienen en un estado neurológico todavía bastante conservado. Como son generalmente adultos mayores, quizás funcionalmente no tienen muchas actividades para poder desempeñarse, pues las alteraciones son un poco más sutiles, ¿no? Pero puede pasar que un pequeño golpecito en la cabeza genera un pequeño sangradito adicional y solamente con eso el paciente colapsa. De un paciente que todavía conversaba, estaba lúcido, era relativamente independiente, a un paciente que entra en estado de coma. Y es por este tema de la compliancia. Cuando ya estamos en el extremo de la compliancia, cambios mínimos del volumen de la lesión van a producir cambios desmesurados en la presión intracraneal. Y bueno, esto es básicamente lo que se refiere a Monro-Kelly. Bueno, existen algunas variaciones adicionales a lo que es Monro-Kelly, se han denominado como versiones, Monro-Kelly versión 2, 3 y 4. Son básicamente detalles fisiopatológicos en algunas circunstancias de enfermedad. Quizás el último, el de la versión 4, es el que también vale la pena considerarlo para las lesiones crónicas. Si bien es cierto, el parénquima cerebral entenderán que al ser un componente sólido, pues no es desplazable, al menos no como los componentes líquidos que son la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Quizás en algunos casos podría decirse que puede haber cuadros de herniación, pero terminan ocurriendo estas herniaciones todavía dentro de lo que es el espacio intracraneal. Sin embargo, en situaciones de progresión lo suficientemente lenta, se puede ver que el mismo parénquima cerebral se va adaptando. Interprétenlo como una deshidratación del parénquima cerebral, es una movilización del espacio líquido intersticial que permite reducir el volumen del parénquima. Y esto permite al espacio intracraneal albergar un volumen adicional de lesión sin llegar a un cuadro de deterioro neurológico. Entonces, eso es lo que se refiere a un volumen de cuadro. Bueno, existen también
situaciones crónicas en las cuales el mismo tamaño, la forma del cráneo puede variar con el tiempo y esto cambiar ligeramente los volúmenes del espacio intracraneal. Y bueno, ya revisado el tema de la compliance intracraneal, pasamos al segundo punto importante, podría decirse, que es la parte del flujo sanguíneo cerebral. A final de cuentas, deben tener en consideración que si la presión intracraneal va a generar algún daño, va a ser porque va a disminuir el flujo sanguíneo eventualmente al parénquima cerebral. O sea, el mismo incremento de la presión intracraneal como tal, si no llega a comprometer la perfusión del cerebro, pues al menos como lesión permanente no va a llegar a tener repercusión. Y es por eso que les decía que inicialmente pues, la moda era monitorizar la presión intracraneal, eventualmente se vio esto de la forma de la onda de presión pico y bueno, también se consideró importante la monitorización, pero a final de cuentas termina siendo un parámetro indirecto, porque más directamente lo que nosotros buscamos preservar sería el flujo sanguíneo cerebral, que es lo que va a tener mayor repercusión clínica. Por ejemplo, como vemos aquí en esta parte de la diapositiva, tenemos un valor normal que en promedio es de 55 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, variando según la región del cerebro que se esté estudiando, y con disminuciones todavía muy por debajo del rango normal, se empieza a ver las lesiones permanentes. Inicialmente, signos de isquemia que se consideran en principio transitorias o reversibles, pero cuando cae lo suficiente el flujo sanguíneo cerebral ya se puede observar un daño permanente. Y en realidad la relación con el tiempo para este parámetro es similar a lo que vimos para la presión intracraneal. Disminuciones quizás solamente en el rango de isquemia, si se mantienen por mucho tiempo, eventualmente van a producir lesiones neurológicas permanentes. Entonces también existe una relación importante con el tiempo y el grado de lesión, ¿no? En este caso como disminución del flujo sanguíneo cerebral. Como pueden ver aquí, el punto de corte para isquemia generalmente es de 18 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, ¿no? Por ahí hay un estudio en el cual el punto de corte es de 30, pero generalmente es de 18 a 20. Entonces, lo ideal en el manejo de estos pacientitos con hipertensión intracraneal es lograr mantener este flujo sanguíneo cerebral en un rango adecuado, ¿no? Y también es importante, o sea, no solamente en la porción inicial de las arterias cerebrales, sino en la parte más distal del parénquima cerebral. Y esto en realidad monitorizarlo es difícil, si no imposible, al menos no de forma continua y en todos los ámbitos tanto regionales como globales. Y es por eso que aún actualmente todavía la evaluación, si bien es cierto, se acerca un poco más a esta parte de la perfusión cerebral, todavía termina siendo un tanto indirecta. El flujo sanguíneo cerebral, matemáticamente podemos definirlo como la relación entre la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral. Esta presión de perfusión cerebral se puede definir como la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Más o menos la presión arterial media de un paciente de 120,80 de presión arterial, ¿cuánto sería? ¿Saben calcular la presión arterial media? Presión sistólica más el doble de la diastólica entre 3, ¿no? Sería 120 más 160, 280 entre 3, 93.3333, ¿no? Entonces, más o menos con una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio, con una presión intracraneal que en promedio, pues si hablamos de 115 milímetros de mercurio, digamos que el promedio es de 10 milímetros de mercurio. ¿Cuánta sería la presión de perfusión cerebral en este caso? 93 menos 10, 83 más o menos, ¿no? Entonces, más o menos la presión de perfusión cerebral tiene un rango similar, ¿no? El punto de corte, o sea, el mínimo para todavía decir que el paciente está manteniendo una presión de perfusión cerebral adecuada es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Incluso el punto de corte termina siendo un rango, ¿no? No es todavía un parámetro bien establecido. Y vamos a ver después que, igual a lo que planteamos inicialmente para la presión intracraneal,
El valor de la presión de perfusión cerebral probablemente varíe según el paciente y según su condición específica en el momento que se esté evaluando. O sea, no podemos hablar de un valor fijo. Y por lo tanto, tampoco podemos establecer un punto de corte fijo. Sí, a diferencia de lo que ocurre con la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral es de esperar que sea menor en pacientes pediátricos, porque la misma presión arterial media es menor en pacientes pediátricos que en adultos, ¿no? Y con este parámetro de la presión de perfusión cerebral es que definimos la curva de autorregulación cerebral. ¿Y qué significa esta autorregulación cerebral? Significa que la vasculatura cerebral está adaptada para producir cambios en la presión de perfusión cerebral, bueno, más podríamos decir para contener estos cambios y mantener un flujo sanguíneo cerebral, digamos, constante o en un rango fisiológico, ¿no? Estrictamente hablando, la curva de autorregulación cerebral compara la presión de perfusión cerebral con el flujo sanguíneo cerebral, como podemos ver aquí. Este flujo sanguíneo cerebral tiene un rango normal que igual no está, digamos, muy bien establecido, pero lo importante es que vamos a ver esta meseta en la curva de autorregulación cerebral. Si no existiera autorregulación cerebral, la variación entre la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral sería como en esta línea roja, o sea, directamente proporcional. Lo que hace la autorregulación cerebral es darnos un punto, un espacio, a mitad de esta progresión, en el cual se forma una meseta. Y esta meseta nos permite tolerar estas variaciones en la presión de perfusión cerebral, sea por incremento de la presión intracraneal o por caída de la presión arterial media, sin comprometer el flujo sanguíneo cerebral. Y esto ocurre básicamente por variación en el diámetro de las arterias, sobre todo las distales, las que están más, digamos, encargadas de la irrigación de las regiones del cerebro. Si queremos, bueno, digamos, si tenemos una presión de perfusión cerebral disminuida, para mantener el flujo sanguíneo cerebral en las partes más distales, ¿qué debe pasar con el diámetro de la arteria? O sea, si cae la presión de perfusión cerebral, digamos, estamos cerca de este valor. Para lograr mantener estable el flujo sanguíneo cerebral en las partes distales del cerebro, ¿qué debería pasar con las arterias que llevan la sangre a esas regiones? Va a subir la presión. De tercero. Ya, allí sí hay que tener, eso es un poquito contraintuitivo, pero solamente porque no lo piensan de forma lo suficientemente profunda. ¿Han utilizado una manguera alguna vez? Sí. Para regar, no sé, un jardín. Para que el chorro llegue más lejos hay que reducir el diámetro de la boca, ¿no? Entonces, para mantener un flujo sanguíneo más distal, lo que hay que hacer es reducir el diámetro de la arteria. Entonces, lo que ocurre en esas circunstancias es una vasoconstricción. Y por el contrario, cuando la presión de perfusión cerebral está aumentada, lo que debe hacer la circulación cerebral para no incrementar proporcionalmente el flujo sanguíneo cerebral es dilatar la arteria. Entonces, estos cambios en la resistencia vascular cerebral son básicamente lo que denominamos como autorregulación cerebral. Entonces, la autorregulación cerebral básicamente corresponde a las variaciones en la resistencia vascular cerebral, que no es algo que podamos medir directamente. Pero la autorregulación cerebral como tal podemos establecerla en función de algunos parámetros. Hay varias medidas. Quizás la más popular es el denominado índice de reactividad de la presión, el PRX, que incluso permite definir lo que es la denominada presión de perfusión cerebral óptima. Vamos a verlo mejor en este gráfico. Este índice de reactividad de la presión va a tener valores incluso negativos, entre 1 y -1.
El punto de corte para decir que el paciente está en rango de autorregulación es de 0.3 para abajo. Mientras menor sea el valor del PRX, significa que el paciente está en un mejor estado de autorregulación. Entonces, lo que se ha visto es hacer varias mediciones, promediarlas en función del tiempo y en función de las variaciones de presión de perfusión cerebral, y ver cuál es el valor de presión de perfusión cerebral con el que este índice es menor. Y en este caso, representado por la barrita verde, es la presión de perfusión cerebral óptima. Todavía es adecuada mientras nos mantengamos con el valor del índice dentro de 0.3. Algunos bajan el punto de corte 0.25, pero más o menos esa es la idea. Por debajo o por encima de estos valores de presión de perfusión cerebral, vamos a decir que estamos fuera del rango de autorregulación. Significa que si el paciente se mantiene mucho tiempo en ese estado, pues eventualmente vamos a ver nuevamente los resultados desfavorables. Y de hecho, incluso algunos estudios sugieren que es más peligroso mantenerse por debajo de este rango de autorregulación, o sea, presiones de perfusión cerebral bajas, que mantenerse por encima, ¿no? Presiones de perfusión cerebral altas. Esto podría terminar quizás en mayor proporción de pacientes con discapacidad, con secuela neurológica, pero en el estado por debajo del límite de autorregulación, lo que vamos a ver es un incremento en la mortalidad de los pacientes. Ambos son resultados desfavorables. Lo ideal es mantener al paciente lo más cerca posible de este punto de presión de perfusión cerebral óptima, ¿no? Y como les mencionaba aquí, la presión de perfusión cerebral básicamente la manejamos balanceando la presión arterial media con la presión intracraneal, ¿no? Si hay una disminución de la presión de perfusión cerebral, para incrementarla podemos hacer dos cosas: incrementar la presión arterial media o reducir la presión intracraneal. Sin embargo, nuevamente, y esto es un tema también intuitivo, podemos esperar que esta relación lineal entre estas tres variables no sea sostenible, digamos, en todos los valores de estos parámetros, ¿no? Quizás en valores fisiológicos, como una presión arterial media de 80, 90, pues una presión intracraneal de 10 hasta 20 milímetros de mercurio, pues se puede mantener una presión de perfusión cerebral de 70, simplemente disminuyendo uno o aumentando el otro, ¿no? Pero si la presión arterial media, por ejemplo, se incrementa hasta valores de 110 milímetros de mercurio, tendríamos que incrementar la presión, bueno, al revés. La presión intracraneal aumenta hasta valores de 40, 50 milímetros de mercurio. Para mantener nosotros esta presión de perfusión cerebral en 70, tendríamos que incrementar la presión arterial media por encima de 110. Y entenderán que, bueno, si fuera quizás un espacio abierto o tuviera una salida en el espacio intracraneal, pues podríamos ir incrementando la presión arterial media indefinidamente para compensar los incrementos de la presión intracraneal, ¿no? Pero en realidad eso no va a ocurrir. Si tenemos una lesión, un hematoma, digamos, de unos 60 mililitros, que está incrementando la presión intracraneal hasta 40 milímetros de mercurio, incrementar nosotros la presión arterial media y con esto también el flujo sanguíneo cerebral, pues lo que va a hacer es incrementar también en cada latido el volumen que recibe el parénquima cerebral, ¿no? Y esto en realidad lo que va a hacer es incrementar más la presión intracraneal. Y eso es lo que nos muestra este gráfico, ¿no? Que va a haber un rango fisiológico en el cual esta relación sí va a ser lineal. Conforme entramos en un estado patológico, la relación ya no va a ser tan simétrica, probablemente va a haber ya pequeñas variaciones. Y cuando llegamos a un estado completamente patológico, pues va a ser completamente diferente el valor de la presión de perfusión cerebral en función de la relación de estas otras dos variables, ¿no? Llegando incluso pudiendo llegar a ser lo inverso. Entonces, a final de cuentas, el manejo de la presión mantener la presión de perfusión cerebral solamente incrementando la presión arterial media para compensar el cambio de la presión intracraneal no es la estrategia más adecuada, ¿no? Lo más efectivo sería reducir la presión intracraneal para no tener que llegar a valores de la presión arterial media. Entonces, a pesar de que tengamos el concepto fisiológico, ¿no?, de que el objetivo es preservar la perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral,
al menos desde el punto de vista terapéutico, nuestros tratamientos pues sí, simplemente van a terminar siendo abocados básicamente al control de la presión intracraneal. Y bueno, es por eso que todavía hasta ahora pues el manejo, si bien es cierto, es útil la monitorización de estos otros parámetros. Como tal, el monitoreo continuo de estas funciones fisiológicas, al menos en promedio, en estudios poblacionales o en estudios de poblaciones hospitalarias, pues no se ha visto que tenga una repercusión real sobre el resultado final en el manejo del paciente. Incluso la misma monitorización de la presión intracraneal, hay un estudio que digamos es bastante conocido, que incluso se realizó en algunos países de Latinoamérica, no estuvo el Perú incluido, y en los cuales se obtuvo evidencia de que si tenemos un paciente con traumatismo encefalocraneal al cual se le pone todos los monitores que se tenía en su momento, ¿no? para realizar el manejo del paciente, presión intracraneal, saturación de oxígeno, hemodiálisis, aún teniendo estos parámetros continuos, comparado con los pacientes que son manejados solamente con evaluación clínica y tomografía o resonancia magnética e imagenología, se ha visto que a final de cuentas los resultados son similares. No ha demostrado ser el monitoreo continuo más efectivo que solamente el monitoreo intermitente con evaluaciones clínicas y evaluaciones imagenológicas. Y esto no necesariamente indica que es inadecuado, es incorrecto o no es útil la monitorización del paciente, sino hay que abocarnos a esto que les planteaba inicialmente, ¿no? Que tanto la presión intracraneal como la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral no son parámetros fijos para todos los pacientes, para todas las condiciones, sino que van a variar en función de diversos contextos, ¿no? Incluso de persona a persona, pues no vamos a tener necesariamente el mismo rango de presión intracraneal normal, el mismo rango de presión de perfusión cerebral normal. Y es por eso que trabajar con puntos de corte fijos podría decirse que lleva el resultado de estos estudios, ¿no? De que el monitoreo continuo no termina repercutiendo sobre el resultado del paciente. Entonces, es solamente cuestión de afinar un poco más el concepto, de explorar un poco más estos temas y eventualmente vamos a ver que esta monitorización, que estos controles fisiológicos de varios parámetros, pues sí van a tener repercusión sobre el manejo del paciente. Ahora, han de saber también que en la mayoría de escenarios, al menos en el ámbito público, no se maneja de forma rutinaria el monitoreo de la presión intracraneal. Al menos en el Ministerio de Salud son muy pocos los centros donde se hace este tipo de monitoreo, principalmente por cuestiones económicas, ¿no? En el salud se trabaja un poco más el monitoreo de la presión intracraneal, pero bueno, también suele ser limitado solamente para algunos casos especiales. Entonces, en realidad en la práctica clínica, en la mayoría de hospitales, todavía manejamos a los pacientes con esta otra metodología, que es el monitoreo clínico y seguimiento imagenológico. Bueno, con eso terminamos la parte introductoria. Vamos a hablar ahora del diagnóstico. Los síntomas no son específicos, como ya imaginarán, no son exclusivos de la hipertensión intracraneal. La cefalea misma es un síntoma que puede aparecer en muchos contextos, ni siquiera neurológicos necesariamente, como por ejemplo la fiebre, ¿no? Los vómitos pueden aparecer por temas gastrointestinales, intoxicaciones. Los mismos estados de disminución del nivel de conciencia los podemos observar en alteraciones metabólicas, hipoxias, encefalopatía hepática, diabetes, y en fin, en una serie de escenarios. La misma sepsis puede producir alteraciones del nivel de conciencia, ¿no? Pero bueno, entenderán que como ocurre en la mayoría de patologías, pues es el conjunto de todos estos síntomas, el contexto clínico del paciente, lo que nos va a determinar la utilidad de estos síntomas, de estas manifestaciones, ¿no? La cefalea, para poder atribuirla a un cuadro de hipertensión intracraneal,
debe ser en principio de un curso constante, ¿no? Si tenemos un paciente que hay días en los que está con dolor de cabeza, hay días en los que está tranquilo, y coincidentemente le duele más la cabeza, no sé, cuando está en el trabajo, cuando está con algún estrés, una preocupación, pues lo más probable es que el dolor de cabeza no sea por hipertensión intracraneal, ¿no? Si la cefalea está localizada quizás, sobre todo en las regiones musculares, o se presenta como hincones, pues probablemente tampoco no es lo que esperaríamos por un cuadro de hipertensión intracraneal, ¿no? La cefalea por hipertensión intracraneal es básicamente una cefalea holocraneal de tipo opresivo y de un curso persistente o con pequeñas variaciones en función del momento del día, ¿no? Pero básicamente constante. Y esto ocurre porque, y si deben haberlo escuchado, ¿no? Que el cerebro como tal no tiene sensibilidad al dolor. Si hay una parte que es sensible, que puede producir dolor dentro del cráneo, es la dura madre, la meninge. Entonces, para que haya una cefalea por una lesión con efecto de masa que está produciendo hipertensión intracraneal, pues tiene que ser a través de la presión sobre la dura madre, ¿no? Y esto generalmente va a ser algo más difuso, no va a ser localizado. Y es por eso que la cefalea tiende a ser más holocraneana, tiende a ser bilateral y va a tener un curso persistente porque la hipertensión intracraneal, pues al menos patológica, no es algo que se presente por momentos y se alivia espontáneamente, ¿no? Respecto a los vómitos, bueno, en los vómitos se utiliza bastante el término de vómito explosivo. El grupo anterior sí sabían qué significa vómito explosivo. ¿Alguno de ustedes puede decirme cómo se define un vómito explosivo? Súbito y muy intenso. No sé, digamos, evaluaría qué tan lejos llega la inyección quizás. O sea, si llega cerquita ya no es explosivo, pero si llega hasta la cama del otro paciente, ahí sí. La definición, el término explosivo implica que el vómito ha ocurrido sin náuseas, sin un cuadro previo de náuseas. Es un paciente que puede estar con dolor de cabeza, somnoliento y de un momento a otro presenta el vómito, pero no ha referido náuseas y probablemente después de haber vomitado tampoco refiera la sensación nauseosa. Entonces, como si dentro del cerebro se hubiera tocado solamente el centro que produce el vómito y por eso ha vomitado, no porque haya un estado nauseoso previo. Entonces, eso es lo que define a un vómito explosivo. Ahora, si bien es cierto, el vómito explosivo como tal sí lo consideramos específico, podría decirse, de la hipertensión intracraneal, hay que tener en cuenta que, al menos como está todavía hasta ahora caracterizado fisiológicamente, se dice que este vómito explosivo ocurre por una compresión sobre el área postrema, que es el centro del vómito, ¿no? Que en realidad está en el cuarto ventrículo, en el fosa posterior. Así que entenderán que para que ocurra, pues realmente tiene que haber un incremento muy importante de la presión intracraneal en el espacio supratentorial para que llegue al grado suficiente de producir compresión en esa zona y originar el vómito. Y la verdad es que en la práctica clínica es muy raro que, digamos, un paciente con cefalea no vomite hasta llegar a esos extremos. Es bastante frecuente que el paciente tenga náuseas en el contexto de un policontuso politraumatizado, ¿no? Con traumatismo en la región craneal, que refiere a bastantes náuseas. A veces solamente con traumatismos leves hay un estado nauseoso, que es frecuente y que como tal, pues, si no es explosivo, no es conveniente despreciarlo, porque a final de cuentas estos vómitos, digamos, no explosivos, también suelen presentarse junto con la cefalea en el contexto de pacientes que terminan teniendo lesiones intracraneales. Así que vómitos en general lo podemos considerar síntoma de la hipertensión intracraneal. Otra manifestación clínica, quizás no tanto un síntoma, podría decirse más un signo, es el papiledema. Y el papiledema, bueno, requiere una evaluación con oftalmoscopio, ¿no? Es importante porque sí tiene una especificidad mayor. Si observan el papiledema como tal en el examen del fondo de ojo, o sea, eso sí tiene una especificidad de por encima del 90% para definir hipertensión intracraneal. El problema es que generalmente es más para hipertensión intracraneal
crónica. Es por eso que la sensibilidad, como dice aquí en la diapositiva, es baja. En estados agudos, digamos, puede no ser o no estar presente en el grado suficiente como para ser detectable. Solamente en casos crónicos, por ejemplo, hidrocefalia principalmente, hidrocefalias crónicas, pues podemos ver el papiledema y con eso corroborar que realmente el paciente necesita una derivación ventricular. Es importante, como dice aquí, no existe una relación entre la severidad de los síntomas y el grado de hipertensión intracraneal. De hecho, si la hipertensión intracraneal es del grado suficiente, puede disminuir el nivel de conciencia del paciente, y un paciente que está somnoliento, soporoso, pues no se va a quejar, no se va a quejar de cefalea, no se va a quejar de estar nauseoso. Y así que no podemos, digamos, cambiar nuestra percepción diagnóstica sobre si hay o no una lesión intracraneal solamente con la intensidad de los síntomas. Y también, como concepto en lo que es las manifestaciones clínicas de hipertensión intracraneal, hay que recordar lo que es la tríada de Cushing. Los tres componentes de la tríada de Cushing son la hipertensión arterial, la bradicardia y un patrón respiratorio irregular. No está bien definido, o sea, puede ser Kussmaul, Cheyne-Stokes o simplemente una dificultad respiratoria con periodos de hipoxia, taquides, sin un patrón definido, ¿no? Como tal, la tríada de Cushing completa es difícil observarla, porque la verdad es que la mayoría de pacientes que ya tienen cierto grado de deterioro neurológico, a veces innecesariamente, pues terminan intubados, sedados, conectados al ventilador mecánico. Y en esas circunstancias, pues al menos la parte respiratoria ya no es evaluable. Y muchas veces en la unidad de cuidados intensivos basta con que veamos la hipertensión arterial en conjunto con la bradicardia para asumir que el paciente está pasando con una tríada de Cushing. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, también tiene relación con lo que hemos mencionado sobre la fisiología de la circulación cerebral. Es una de las medidas que puede ser de utilidad para mantener una presión cerebral adecuada, es aumentar la presión arterial media cuando hay un cuadro de incremento de la presión intracraneal. Espontáneamente el cerebro no se debe desplazar los componentes de presión intracraneal, no tiene otras formas de disminuir la presión intracraneal. Entonces lo que hace fisiológicamente es aumentar la presión de perfusión cerebral, incrementando la presión arterial, pero disminuyendo la frecuencia cardíaca, porque esto mejora el hipertropismo, mejora da más tiempo de que el cerebro se perfunda hasta las partes distales antes del siguiente latido. Entonces, por eso que vemos la conjunción de estas dos manifestaciones en los cuadros de hipertensión intracraneal. Y entenderán que esto todavía, si bien es cierto, significa que ya el paciente está llegando a un grado avanzado o grave, digamos, de hipertensión intracraneal, todavía implica que hay cierta preservación de la autorregulación cerebral, ¿no? Porque todavía no tiene esta respuesta fisiológica. Ya yendo ahora más para el examen clínico, podemos considerar estos tres parámetros. Tres indicadores de hipertensión intracraneal, ¿no? La asimetría pupilar, principalmente la anisocoria, las rigideces de corticación de cerebración, que es lo que se denomina aquí como motor posturing, y un estado comatoso, ¿no? Como una manifestación más, digamos, más establecida, más severa de lo que es la disminución del nivel de conciencia. El coma está definido por la escala de coma de Glasgow. Una escala de Glasgow de 8 o menos ya es lo que define un estado de coma. Como pueden ver en esta diapositiva, la especificidad es más alta para la anisocoria. Ciertamente, si un paciente, al menos en el contexto de un paciente que está politraumatizado, un accidente de tránsito, digamos, si al examinarlo lo encuentran con las pupilas anisocóricas, lo más probable es que sí esté con un cuadro de hipertensión intracraneal, con un hematoma que ya está herniando el glúteo temporal, está comprimiendo el tercer par y generando la midriasis de una de las pupilas, ¿no? Sin embargo, sí hay contextos en los cuales podemos ver esta asimetría pupilar y el paciente, a pesar de tener una lesión intracraneal, no necesariamente está en un estado de hipertensión intracraneal.
y es porque al ser la anisocoria una manifestación de la lesión del nervio oculomotor, el tercer par, el mismo traumatismo puede producir una lesión directamente en el nervio por su, digamos, confusión con las partes óseas, con inserción dural, la tienda del cerebro que pasa cerca, y eso incluso puede producir lesiones vasculares en la carótida, en la arteria carótida interna, que también pasa por esa región. En algunos casos esto termina incluso en pseudoneurismas. Entonces sí, nos ha pasado ocasionalmente, alguna vez pues me ha tocado un pacientito que viene por accidente de tránsito, viene con sotorragia, el traumatismo en el lado izquierdo, uno lo examina, las pupilas, está anisocórico, al examen físico del grado 9, 10, 8 quizás, y uno dice, no, seguro este pacientito tiene su fractura, tiene su hematoma epidural y está terminándose el lumbo, ¿no? El temporal. Pero termina pasando por tomografía y al final tiene apenas una pequeña contusioncita, algo de edema y nada que justifique la anisocoria, ¿no? Y en estos casos pues se puede asumir este segundo escenario que les mencionaba, ¿no? Quizás un poco menos específico, pero también un poco más sensible, la rigidez de decorticación de cerebración. ¿En qué circunstancia fuera del contexto de hipertensión intracraneal podríamos observar una rigidez de descerebración? ¿Alguna idea? Los que estuvieron en la práctica conmigo recordarán algo. Cuando vemos una rigidez de descerebración y el paciente no tiene hipertensión intracraneal, ¿cuál puede ser la explicación? ¿Se acuerdan? Alteración del tronco encefálico. Claro, las lesiones en el tronco encefálico pueden producir estas rigideces de decorticación de cerebración, ¿no? De hecho, el nombre que tienen implica, ¿no?, el grado de, digamos, el nivel de lesión que se está asumiendo, ¿no? En general se asume que la lesión es en el encéfalo o en el encéfalo, dependiendo del nivel. Una lesión directamente de estas estructuras sin que genere hipertensión intracraneal puede producir la misma respuesta estereotipada, ¿no?, de decorticación o de descerebración. Es por eso que la especificidad puede bajar en el contexto de lesiones intracraneales. Por ejemplo, un paciente con un hematoma hipertensivo puede hacer su hematoma tálamo y eso va un poco a mesencéfalo y eso llegar a producir una rigidez de decorticación o de cerebración sin que haya hipertensión intracraneal. Igual con los traumatismos, ¿no?, o algún tumor que comprime esa zona directamente, pues puede llegar a producir esta manifestación clínica antes de llegar a producir hipertensión intracraneal. Pero ciertamente es más frecuente que si lo vemos en el contexto de un paciente politraumatizado, pues una de las manifestaciones clínicas sea esta decorticación de cerebración. Ciertamente la anisocoria, aún en los casos en los que imagenológicamente vemos la desviación, pues no siempre se manifiesta. Es un poquito más difícil observarlo. Y bueno, finalmente el estado comatoso es menos específico, un poco más sensible, y es porque un estado comatoso también lo podemos ver, como les decía, en general la disminución del nivel de conciencia se puede ver en otro tipo de escenarios, ¿no? Por ejemplo, en un mismo paciente politraumatizado, ¿no?, si tiene una lesión en tórax, con un hemotórax o un neumotórax, pues eso eventualmente puede producir hipoxia y la hipoxia ser la causa de la disminución del nivel de conciencia del paciente, llegando a estar incluso comatoso, siendo necesario intubarlo y conectar un ventilador mecánico, ¿no? Y no es por lesión neurológica y sí pasa de vez en cuando en la emergencia, el paciente simplemente se enfoca en la cabeza, piensa que el interior es por la cabeza, al final pasa por tomografía, todo está limpio y recién allí pues se enfocan a buscar dónde más está la lesión, ¿no? También lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente, quizás un diabético que se excedió con la dosis de insulina o no comió, se puso la insulina y así con glucemia. También eso puede producir un estado comatoso, incluso dejar lesiones cerebrales permanentes de tipo isquémico, pero no es por una hipertensión intracraneal, no es por la misma hipoxia o hipoperfusión, hipoglucemia en este caso, que se produce la lesión cerebral. En pacientes adultos mayores, cuadros de neumonía o infecciones con sepsis también pueden producir caídas del nivel
el nivel de conciencia. Quizás más raro que lleguen a un estado comatoso, pero bueno, cabe la posibilidad. Las alteraciones del sodio también pueden, y en general alteraciones metabólicas, no pueden producir un estado comatoso. Hay pacientes que llegan con hiponatremias hasta 109, 105, he visto ocasionalmente, que son hiponatremias bastante severas. Y bueno, fácilmente justifican un estado comatoso, ¿no? Solamente para mencionar las tres principales herniaciones cerebrales. Como se puede ver en este gráfico, tenemos la herniación subfalcina por debajo de los del cerebro. Tiene que ser en la región frontal, que es la parte que todavía tiene, digamos, un poco descubierta la línea media, porque hacia parietal ya prácticamente todo está ocupado por los del cerebro y es muy difícil que haya una herniación por allí. Como se puede ver en el gráfico, una herniación subfalcina puede comprometer el flujo sanguíneo de la arteria cerebral anterior y eso producir lesiones isquémicas adicionales. Llegamos a ver las herniaciones subfalcinas con bastante frecuencia, lesiones tumorales, pero es raro que llegue a infartos, pero bueno, es una posibilidad. Tenemos la herniación uncal, que es la herniación de la parte medial del lóbulo temporal, por encima del tentorio, hacia el tronco encefálico, hacia el mesencéfalo más específicamente. Tiene el potencial de comprimir la arteria cerebral posterior, comprime el tercer par y eso produce la misocoria. Sí lo vemos un poco más frecuente, sobre todo los pacientes que vienen de provincia con hematomas epidurales, sobreviven de milagro, llegan aquí, se operan, pero ya una vez operado hacemos la tomografía de control y vemos el infarto del territorio de la arteria cerebral posterior. Sí pasa con frecuencia en ese escenario. Y finalmente la herniación amigdalina, que es una herniación que hace que la amígdala cerebelosa, que es la parte más inferior del hemisferio cerebeloso, protruye a través del agujero magno. Esta protrusión hace que se desplace y comprima el bulbo raquídeo, que como el bulbo raquídeo es la principal localización de los centros de control cardiorrespiratorio, pues puede llegar incluso a producir un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que ya una vez que esté en el ámbito hospitalario entenderán que eso significa muerte. Y bueno, mientras no se revierta la lesión, por más RCP que haga, el pacientito no va a recuperar las funciones vitales, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina enclavamiento. El enclavamiento es la lesión amigdalina a través del agujero magno que comprime el bulbo raquídeo y produce el paro cardiorrespiratorio. Así que cuando se escuchan el paciente se está enclavando, técnicamente se refiere a eso, aunque coloquialmente se utiliza en un escenario más general. Bueno, aquí vemos un poco en imágenes esos fenómenos de herniación. Bueno, aquí podemos ver la herniación amigdalina. Lo tengo mejor aquí. Ya, por ejemplo aquí, ¿no? Normalmente es así no puedo poner flecha. Donde están las flechas amarillas en el gráfico de ayer y vemos la línea azul, allí vemos que está libre el espacio del líquido cefalorraquídeo alrededor del bulbo raquídeo. Pero aquí donde tenemos las flechas rojas, vemos que todo ese espacio está ocupado por una porción de parénquima cerebral, que en este caso corresponde a las amígdalas, ¿no? Consecuencia del hematoma intracerebeloso que se ve encima de la flecha azul. La herniación subfalcina, la podemos ver aquí. Un desplazamiento señalado por la flecha roja, desplazamiento del parénquima cerebral por debajo de esa línea recta negra, que es la voz del cerebro. Aquí al costado vemos lo que es la compresión de las cisternas basales, eso es lo que todavía no he mencionado aquí. En imagenología, los indicadores de hipertensión intracraneal son principalmente estos dos, la compresión de las cisternas basales y la desviación de línea media. Son parámetros utilizados para definir los tipos con la clasificación de Marshall, que es una clasificación útil para reumatismo encefalocraneano. La compresión de las cisternas basales, bueno, tenemos cisternas basales premesencefálicas y postmesencefálicas. Ambas tienen importancia, quizás más importante, o al menos como está definido,
es más importante la compresión de las cisternas basales postmesencefálicas, pero en la práctica clínica pues, podemos evaluar ambos, ¿no? Y de hecho hay clasificaciones que consideran tanto las anteriores como las posteriores. Pero en términos generales el concepto es que si estamos en un contexto en el cual esta lesión con efecto de masa está desplazando el líquido cefalorraquídeo, pues vamos a ver que estos espacios de líquido cefalorraquídeo, tanto en convexidad como en la parte basal, eventualmente van a ir desapareciendo, ¿no? Porque el líquido cefalorraquídeo se va desplazando. Entonces, del aspecto normal, que es como se ve aquí, con espacios negros de líquido cefalorraquídeo alrededor del polígono de Willis frente al mesencéfalo y también detrás del mesencéfalo, pues cuando hay hipertensión intracraneal todo eso va a ir desapareciendo. Como ven aquí, prácticamente las cisternas anteriores han desaparecido casi por completo, al menos en el lado izquierdo, apenas se preserva un poco en el lado derecho, todavía parcialmente en los posteriores, ¿no? Pero lo que vemos es que el efecto de masa en esta lesión de una línea media central, a pesar de tener este hematomita, todavía se conservaba cisternas abiertas, línea media conservada, muy discretamente desplazada, pero en el contexto de esta pacientita que presentó un resangrado, aumentó el efecto de masa, se desvió significativamente la línea media, ya pasando los 10 milímetros de mercurio, y se comprimieron las cisternas basales. Entonces, esos son los dos signos principales de hipertensión intracraneal: compresión de las cisternas basales y desviación de la línea media, que generalmente trabajamos con un punto de corte de 5 milímetros. Obviamente, mientras mayor sea la desviación de línea media, vamos a incrementar más la especificidad, pero disminuir más la sensibilidad, ¿no? Normalmente trabajamos con los 5 milímetros de mercurio. Y con eso, imagenológicamente, podemos definir la hipertensión intracraneal. Hay otros signos adicionales que podemos considerar, como podrían ser, no sé si mirarlo claramente, pero podemos ver que los ventrículos, por ejemplo, aquí comparen el lado izquierdo con el lado derecho. El colapso parcial de los ventrículos del lado de la lesión también es un indicador de hipertensión intracraneal, pero digamos es más temprano, es un poquito, digamos, podemos observarlo y no necesariamente el paciente tener un cuadro clínico de hipertensión intracraneal, pero ya es un indicador del efecto de masa que está haciendo la lesión. Lo mismo con el borramiento de los surcos o las cisternas de líquido cefalorraquídeo de convexidad, ¿no? Aquí prácticamente no se nota ninguna circunvolución, a diferencia de este lado donde se ve incluso todavía amplias las cisternas alrededor de la ínsula, entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Entonces son signos adicionales de lo que es hipertensión intracraneal. Además, bueno, de los cuadros de herniación cerebral, ¿no? Que también son indicadores de hipertensión intracraneal. Y bueno, clínicamente no, imagenológicamente también podemos, al menos actualmente está siendo cada vez más frecuentemente utilizada la ecografía de la vaina del nervio óptico. Más o menos puede interpretarlo como algo similar al papiledema. Sí tiene una respuesta un poquito más inmediata. Una vez que se resuelve el cuadro de hipertensión intracraneal, demora un poquito en resolverse, pero también eventualmente desaparece. Es como un edema que ocurre alrededor del nervio óptico. Y es que hay que interpretarlo como que el revestimiento dural todavía mantiene, digamos, cierta entrada a nivel alrededor de los nervios craneales, y eso hace que cuando hay un incremento de la presión intracraneal, el líquido cefalorraquídeo se desplace por estos espacios y hace que luzcan edematosos, y eso es lo que se mide en la ecografía. Y cuando llega a un grado importante, pues ya se puede hablar decir que es un indicador de hipertensión intracraneal. Y bueno, ya con esto terminamos la parte diagnóstica y los últimos 15 minutos de la clase vamos a abocar al tratamiento de la hipertensión intracraneal. Si ustedes revisan, hacen una búsqueda rápida en la bibliografía, probablemente van a encontrar esta guía, que es la guía de la Brain Trauma Foundation, y en general la mayoría de bibliografía para hipertensión intracraneal está realizada en el contexto de traumatismo encefalocraneano. Y de hecho la única guía, al menos para hipertensión intracraneal, que van a encontrar va a ser la guía de la Brain Trauma Foundation. Van a ver una lista con los diversos tratamientos que se consideran para el manejo de la hipertensión intracraneal, pero realmente al final de cuentas no van a saber en qué circunstancias se puede utilizar, no dice mucho al respecto. Y si bien es cierto, cada tratamiento tiene sus pros y sus contras, no se pueden utilizar indistintamente uno u otro.
las indicaciones de estas modalidades terapéuticas se hacen de forma escalonada y están clasificados, agrupados generalmente en 4 niveles. El nivel 0 es básicamente un nivel en el cual son medidas generales que no necesariamente están abocadas a reducir la presión intracraneal. Son, digamos, medidas homeostáticas. Quizás sí la elevación de la cabecera baja la presión intracraneal, pero bueno, eso es una medida básica porque no requiere mayor intervención en el paciente más que poner unas almohadas o subir angular la cabecera de la cama, ¿no? Ya cuando hablamos de los niveles 1, 2 y 3, si hablamos de medidas que están abocadas a disminuir la presión intracraneal. Las más básicas en el nivel 1, las que ya son moderadamente invasivas, digamos, en términos generales, en el nivel 2, y las medidas que se utilizan solamente en casos de hipertensión intracraneal refractaria están en el nivel 3. Ahora, estos niveles, en realidad, si ustedes buscan en la bibliografía, también van a encontrar que hay cierta discordancia. Hay ligeras diferencias en la bibliografía. Este gráfico podrían tomarlo como un resumen. Aquí lo que está en verde son las medidas del primer nivel. Lo que está en amarillo son las medidas del segundo nivel y lo que está en rojo son las medidas del tercer nivel. Aquí hay una en gris que es ya una medida que se ha abandonado, que en algún momento se consideró, pero se vio que tiene tantos efectos secundarios, tampoco impacto sobre la presión intracraneal, que no es conveniente utilizarlo. Y aquí en celeste las medidas de nivel 0, ¿no? Son medidas generales. Ahora, ¿por qué están desorganizadas? Porque están organizadas aquí en función de la modalidad terapéutica. Como pueden ver, hay diversos niveles de tratamiento para una misma medida y en función de eso también se van a definir su nivel o el momento de uso en el manejo del paciente con hipertensión intracraneal. Y tienen estos niveles de intensidad de terapia que terminan siendo un balance entre qué tan efectivo es y a la vez qué tantos efectos secundarios tiene el paciente. Los niveles más bajos son medidas que probablemente no van a tener mayor efecto secundario, pero también van a tener un efecto limitado sobre la presión intracraneal. Y las medidas con puntaje más alto son las medidas que sí van a tener un impacto importante sobre la presión intracraneal, pero que también pueden tener efectos secundarios o efectos adversos importantes. Entonces aquí vamos a hablar rápidamente de cada uno de estos. La homeostasis, bueno, se refiere básicamente a estabilizar al paciente, ¿no? Si está con hipoxia, ponerle oxígeno; si está con hiperglucemia, bajar un poco la glucosa; si hay alguna alteración del sodio, corregirla lentamente; si está anémico por una situación de traumatismo, por una enfermedad crónica, pues quizás no necesariamente transfundirlo, pero sí tratar de optimizar el nivel de hemoglobina en este rango, ¿no? De 7 a 10. Si está mayor, obviamente no lo vamos a desangrar, ¿no? Pero si está por debajo de 7, sí hay que transfundirlo. Si está anémico, pero todavía dentro de este rango, quizás solamente hacer controles seguidos para verificar que no caiga la hemoglobina. Profilaxis anticonvulsivante y, bueno, la intubación en caso de que el paciente ya esté en estado de coma. Que, como vimos, no necesariamente ocurre en el contexto de hipertensión intracraneal, ¿no? La posición, bueno, básicamente una medida estándar para todos los pacientitos es elevar la cabecera a 30 grados. La terapia intraosmolar es una de las primeras medidas que tomamos. Se puede administrar como manitol o como solución salina hipertónica. El efecto de estos medicamentos es producir una movilización del líquido del espacio intersticial al espacio intravascular. Entonces, como deshidratar el cerebro. Hay que tener en cuenta sí que va a tener mayor efecto estos medicamentos sobre el parénquima sano, no tanto sobre el parénquima enfermo. Así que el término de antiedema que se utiliza con frecuencia para estos tratamientos no es adecuado, porque en realidad, y de hecho se ha visto en estudios observacionales, que las áreas con disrupción de la barrera hematoencefálica, las áreas edematosas, incluso tienden a aumentar de volumen cuando se utilizan estos tratamientos. La disminución del volumen y lo que disminuye la presión intracraneal es el efecto que tiene sobre el parénquima sano. Así que si están en la circunstancia en la cual van a dar al paciente un paciente que tiene un edema bastante difuso, quizás semicraneal o incluso en ambos hemisferios cerebrales, probablemente administrando este medicamento lo que van a hacer es que empeore el cuadro.
Así que principalmente la importancia de ese concepto radica en eso, ¿no? En la gran mayoría de escenarios no va a haber ningún problema y casi siempre si administran estos medicamentos van a lograr disminuir la presión intracraneal, pero hay que tener en cuenta ese concepto en algunos casos especiales. Y también hay que tener en cuenta, y lo sirve para que si en algún momento llega una emergencia no se pongan a administrar estos tratamientos sobre la loca ante una sospecha porque dicen, bueno, no va a pasar nada. Cuando tenemos un hematoma extraaxial, como sea un epidural o un hematoma subdural, como entenderán que el efecto que tienen estos medicamentos es reducir el volumen del parénquima cerebral, lo que van a hacer es darle más espacio al hematoma para que siga creciendo. Entonces, si hay sospecha o ya saben que el paciente tiene una lesión con un hematoma extraaxial, no es una buena medida, al menos no de forma rutinaria, utilizar estos tratamientos. Así que mientras no tenga certeza de lo que tiene el pacientito en el cerebro, no es tan buena idea administrar estos medicamentos de forma empírica, digamos. El drenaje de líquido cefalorraquídeo, generalmente, en la mayoría de artículos que vayan a revisar al respecto, van a ver que se recomienda como medida de primer nivel, incluso como figura aquí en esta tabla. Pero en realidad se han hecho pocos estudios, pero los que se han hecho han evaluado su utilidad como medida de segundo nivel. Y realmente en la práctica clínica que nosotros coloquemos un catéter de derivación ventricular por un tema de hipertensión intracraneal fuera del contexto de hidrocefalia no es algo que hagamos en realidad. Y probablemente si alguien lo hace va a ser considerado contraproducente, pero en otras realidades sí se utiliza con bastante frecuencia. Aquí lo restringimos también en parte porque, bueno, se asocia con un riesgo mayor de infección, requiere sala de operaciones, requiere el dispositivo que tampoco es tan barato, al menos no para los pacientitos que vemos en el Ministerio de Salud. Y bueno, además de esas limitaciones logísticas, en realidad no consideramos que tenga un lugar, al menos como medida de primer nivel. Sí podría ser considerado como medida de segundo nivel, pero ya dependiendo de cada contexto, ¿no? Y como ven aquí también es importante la cantidad de líquido que se va drenando. Tampoco es que se pueda, no sé, dejar al paciente drenar unos 40-50 mililitros en 20 minutos, porque eso puede producir sangrados adicionales. No sé si a urología todavía lo han hecho, ¿no? Ya seguramente en neurología van a ver que cuando tienen un paciente con globo vesical, si le ponen la sonda y dejan que toda la orina drene sin control, van a producir sangrados en la vejiga. Algo similar puede ocurrir en el cerebro, ¿no? De hecho, si baja muy rápido la presión intracraneal, por más que estén viviendo la depresión intracraneal, el mismo desplazamiento súbito del líquido cefalorraquídeo puede producir sangrados, sobre todo en el espacio ventricular. Y obviamente si están tratando la depresión intracraneal y con eso producimos sangrado adicional, pues van a perder todo lo que han ganado drenando el líquido cefalorraquídeo, además de que producen complicaciones adicionales. El drenaje lumbar es una medida adicional considerada, quizás no tan recientemente, pero todavía manejada con precaución. Puede ser útil en algunos contextos, y eso solamente como cultura general para ustedes. El control de la presión de perfusión cerebral, como les comentaba en su momento, ¿no? El tratamiento basado en la presión de perfusión cerebral, más que disminuir la presión intracraneal, considera incrementar la presión arterial media, y en algunos casos puede ser útil, pero como pueden ver aquí, solamente como medida de segundo nivel, si tenemos un monitoreo continuo y estamos teniendo como objetivo la presión de perfusión cerebral óptima. Si no tenemos esta capacidad de monitorizar, de hacer los retos de presión arterial media para ver cómo está la respuesta de autorregulación, es mejor no incrementar la presión intracraneal o la presión de perfusión cerebral con vasopresores, ¿no? Que es lo que incrementa la presión arterial media, porque podríamos estar terminando o produciendo una situación contraproducente dentro del cerebro del paciente. La pseudoanalgesia también, junto con la terapia hiperosmolar, es una medida básica. Generalmente, al menos en las condiciones de manejo inicial del paciente, es básicamente dar analgesia, aliviar el dolor del paciente, que ya ayuda bastante para el control de la presión intracraneal, y adicionalmente tranquilizarlo cuando está un poco agitado, intranquilo, nervioso, asustado, preocupado, ¿no? Ya yendo un poco más al extremo, en el cual se busca bajar incluso la actividad cerebral del paciente, se puede
administrar la sedación teniendo un objetivo de, digamos, reducir a un nivel importante la respuesta neurológica del paciente. La escala RASS es una escala de agitación-sedación. Un valor de -4 significa que el paciente con un estímulo doloroso va a hacer una respuesta motora mínima, y -5 se refiere a que por mucho estímulo que hagamos no vamos a obtener una respuesta motora en el paciente. El 0 significa el paciente que está despierto y tranquilo a la vez, y ya más o menos por ahí se dan una idea de cómo va la escala, ¿no? Entonces ya significa que con una sedación en este nivel sí se está bajando el nivel metabólico el consumo metabólico del cerebro, pero todavía en un rango, digamos, de cierta flexibilidad, ¿no? Adicional a eso se puede agregar el bloqueo neuromuscular. Esto sí ya tiene que ser en un paciente en el contexto de intubación con ventilación mecánica, ambos. Y el extremo de la sedación es la denominada supresión metabólica o coma barbitúrica, el cual puede interpretar como una sedación en la cual se elimina prácticamente por completo la función neuronal. Como está indicado, debe hacerse con un monitoreo del electroencefalograma y solamente administrar el medicamento hasta llegar a apagar las ondas de actividad cerebral en el electroencefalograma, porque si se excede un poco, además de las alteraciones metabólicas que eso va a conllevar, pueden producir una lesión neurológica permanente en el paciente. Y es por ese detalle que en realidad es una medida muy poco utilizada, muy raramente, incluso en el contexto de cuidados intensivos. Tratamiento quirúrgico, básicamente tenemos la craniotomía descompresiva secundaria como tratamiento de hipertensión intracraneal. Y bueno, podemos considerar adicionalmente como una medida previa a la evacuación de una lesión con efecto de masa, si es que fuera el caso. Pero la verdad es que la mayoría de lesiones con efecto de masa evacuables van a ser una de las primeras medidas que se va a realizar en el contexto de un paciente con hipertensión intracraneal, ¿no? Porque como dijimos al inicio, si sabemos cuál es la causa y se puede resolver la causa, el tratamiento debe ser primariamente eso, ¿no? Y ya una vez resuelta la causa, si todavía hay un cuadro de hipertensión intracraneal, no podemos utilizar las otras medidas, ¿no? Pero obviamente primero vamos a la causa y después a las otras consecuencias. La craniotomía descompresiva secundaria es una cirugía en la que prácticamente se reseca la mitad del cráneo del paciente. Este fragmento óseo normalmente lo guardamos en la mayoría de hospitales, incluso en el salud y en muchas clínicas, se guarda en el abdomen del paciente, en la pared abdominal. Hay algunos lugares, el Instituto del Niño de San Borja, me parece, por ejemplo, que sí tiene banco de órganos y se puede mandar a guardar allí este fragmento óseo, ¿no? La gran mayoría de pacientes se guarda en la pared abdominal. Y se guarda porque la idea es reconstruir eventualmente. Cuando ya haya pasado el cuadro de hipertensión intracraneal, el paciente ya esté estable, pues se puede hacer la reconstrucción, ¿no? Porque eventualmente sí va a necesitar ese fragmento de cráneo. Si no, el cerebro empieza a ceder a la presión atmosférica, se deprime, se hunde, y esa depresión es como si nuevamente tuviera un hematoma que está comprimiendo el cerebro, y es un síntoma neurológico nuevamente. Entonces, la función es básicamente liberar al cerebro, se libera de las membranas durales, también se cubre, obviamente al terminar la cirugía, todo con el tejido cutáneo, pero ya no tiene el límite de la dura madre y la calota ósea, ¿no? Y eso permite que haya una protección del cerebro y no se comprima hacia el tronco encefálico, que es lo que va a comprometer o a producir la mortalidad en el paciente, ¿no? La parte ventilatoria es interesante porque solamente manejando la frecuencia respiratoria del paciente también podemos lograr una disminución de la presión intracraneal. Esta hiperventilación consiste en incrementar la frecuencia respiratoria y con eso, digamos, entre comillas, barrer el CO2, ¿no? Esta disminución de la presión arterial del CO2, una hipocapnia, si se mantiene ligeramente por debajo del límite inferior normal, puede considerarse terapéutica, es lo recomendado. Inicialmente solamente cerca del límite inferior, y ya como terapia, como tratamiento de segunda línea, del nivel 2, ligeramente por debajo del 35, que es el mínimo normal de la presión arterial del CO2. Y
solamente hasta allí. Actualmente se considera mínimo hasta 30 milímetros de mercurio. Si se baja por debajo de ese valor, en realidad la consecuencia es que vamos a producir isquemia cerebral. Porque en realidad esto actúa de esa forma. La hipocapnia lo que produce en la circulación cerebral es un fenómeno de vasoconstricción. Y como mencionábamos, en la parte fisiopatológica, ¿no? Si disminuimos el diámetro de las arterias, vamos a mejorar la presión, la perfusión distal, y también vamos a disminuir el volumen sanguíneo cerebral, y eso va a disminuir la presión intracraneal. Pero si se nos pasa un poco la mano, vamos a terminar cerrando completamente el flujo sanguíneo cerebral a algunas partes del cerebro, y eso va a terminar en lesiones isquémicas adicionales, que obviamente van a ser reversibles una vez que se mantengan por varias horas, ¿no? Entonces, por esto, por el alto riesgo de lesiones isquémicas permanentes con la hiperventilación severa, es que máximo se recomienda bajar hasta 30 milímetros de mercurio la presión arterial de CO2. Y generalmente solamente transitorios, son tratamientos de quizás media hora, 15 minutos a media hora, por ahí algunos hasta 50 minutos de prolongo, y después se deja descansar, digamos, al paciente, ¿no? Y se puede repetir después de algunas horas. Entonces es un tratamiento más o menos de ese tipo, no es algo permanente, no es algo que se sostenga por varias horas o por un día, 2 días. Y finalmente el control de la temperatura, básicamente abocándonos a lo que es la hipotermia. La hipotermia, tanto por debajo de 35 grados como con una temperatura entre 36.5 y 35 grados, pues ambos se consideran actualmente ya medidas de tercer nivel. Tiene muchas complicaciones metabólicas, alteraciones de la presión arterial, coagulopatías, que pueden terminar empeorando la situación del paciente más que mejorando. Logísticamente es complicado tanto llevar al paciente a esas temperaturas como después revertirlo. A veces cuando se está revirtiendo al paciente de la hipotermia vemos una hipertensión intracraneal de rebote. Entonces realmente tampoco es una medida que se utilice con frecuencia. Estas son las 3 medidas de tercer nivel: la hipotermia terapéutica, la supresión metabólica y la craneotomía compresiva, de las cuales realmente en la práctica clínica la principal de lejos es la craneotomía compresiva. Es de lejos también la más segura y sí, también diría que la más efectiva. Así que en realidad en la práctica clínica básicamente es lo único que hacemos como medida de tercer nivel. Bueno, el manitol, la hipertónica, el manitol hay que tener en cuenta sus efectos secundarios. Va a tender a hipotensar al paciente porque es un diurético básicamente, y puede producir alcalosis hipocalémica, hipoclorémica por las alteraciones del sodio, no tiende a producir hiponatremia. La solución salina hipertónica tiene un efecto contrario, más bien tiende a congestionar un poco al paciente, a producir hipertensión arterial. Eso es útil en algunos contextos. Pero también puede producir acidez metabólica clorémica y hipernatremia, ¿no? Entonces esas son las limitaciones que pueden observarse para su uso. Si el paciente está hipotenso, como puede ser en el contexto de un politraumatizado, es preferible la solución hipertónica al manitol, ¿no? Si el paciente es un paciente renal, no vamos a utilizar el manitol porque es nefrotóxico, utilizaríamos hipertónica. Si el paciente viene con un hematoma hipertensivo, con la solución salina hipertónica, probablemente vamos a incrementar o disminuir la eficacia de los medicamentos hipotensores, ¿no? Entonces preferiríamos utilizar el manitol. En el contexto de hidrocefalia también se suele preferir el uso del manitol porque se dice que también tiene cierto efecto sobre la producción de líquido cefalorraquídeo. Si el paciente está hipernatrémico, no vamos a utilizar solución salina hipertónica, ¿no? Vamos a empeorar la hipernatremia. Entonces en ese caso utilizamos también el manitol. Principalmente la elección entre manitol y solución salina hipertónica es en función de esas variables. En términos generales, en realidad, al menos desde el punto de vista funcional, no hay diferencia entre si el tratamiento es con manitol o con solución salina hipertónica. Sí van a haber, y la gran mayoría de revisiones sistemáticas son consistentes en que la solución salina hipertónica tiene mayor efecto sobre la presión intracraneal. Pero, como les decía, clínicamente, sobre los resultados duros finales del paciente, pues no tiene diferencia respecto al manitol. Quizás fisiológicamente hace un poco más de efecto, pero funcionalmente termina teniendo efecto similar. Aquí, como les decía, ¿no? Las lesiones edematosas o con alteración de la barrera cefálica van a aumentar el volumen con estos tratamientos. Y la disminución de la presión intracraneal va a ser a expensas de la disminución del parénquima cerebral sano. Bueno,
Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?